Santi? Muy bien, Andrés, ¿cómo andas vos? Bien, bueno, gracias por estar acá, el primer invitado al podcast. No te voy a presentar con tu CV porque quiero que la gente descubra un poco el espíritu del podcast, y que la gente descubra. Acá vamos a invitar a gente que hizo cosas interesantes, que hizo cosas importantes. Y vos, bueno, cambiaste la manera de millones de personas de buscar trabajo en Latinoamérica, entre un montón de otras cosas. Y sin embargo, hoy tu biografía de LinkedIn no habla de las cosas que fundaste, sino que habla de longevidad y de bienestar. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es difícil escribir la historia de adelante para atrás. En el medio es que decidí desde chico emprender, siempre me gustó probar y siempre me gustó aprender cosas nuevas. Ajá. Nunca me molestó ser en un grupo el que menos sabe de algo. Okay. Y cuando no tenés un foco tan único, o sea, yo he invertido en un montón de industrias, he hecho de un montón de cosas, en muchas ocasiones no soy el que más sé, la mayoría de las veces no sé. Ahora, cuando miro el general, yo sé de muchas más industrias que la mayoría de la gente, porque he estado expuesto a un montón de tecnologías, industrias, novedades, lanzamientos. Y desde hace 25 años que vengo aprendiendo de cosas nuevas, de lo que fue Internet en su momento, cuando en el 96 tenía en mi tarjeta de trabajo en SAP, @SAP, la gente me decía, ¿qué es eso? ¿Qué es esa dirección? Me decía, es una dirección de mail. ¿Mail? ¿Para qué? Bueno, por casilla de correo, porque te puedo mandar un mensaje y te viene... O sea, la gente en el 96, 95 no sabía, no había. Total, sí. Lo mismo con Internet, ¿por qué me puse a emprender en Internet? Y le decías, mirá, es el cambio más grande que puede haber en la historia hasta ese momento. Información, el Ágora de Borges, todo acá. Internet va a cambiar el mundo, después vino la explosión.com, son todos unos chantas, y cuando vos mirás ahora, Internet cambió el mundo. No podrías usar el home banking, no podrías sacar pasajes, no podrías leer el diario, cosas que las das por sentadas, la infraestructura la hizo Internet. Y después vino el celular, y quién iba a pensar que el celular iba a ser el objeto más importante de la mayoría de la gente. Vos salís de tu casa sin las llaves y de alguna manera, bueno, me arreglo cuando vuelvo. Salís sin el celular y te sentís desnudo, desprotegido, sin acceso a algo vital, aunque no lo sea. Y después vinieron las aplicaciones masivas de User Generated Content, ¿no? Entonces el diario más grande del mundo no está escrito por periodistas, la rentadora más grande del mundo no tiene un auto, o los dueños de las películas que vemos no son los cines, no son las productoras. Cambió de vuelta al mundo, después vino cripto, cambió de vuelta al mundo, y ahora la inteligencia artificial, la longevidad que nos junta, la energía nuclear. Bueno, tuve que aprender, meterme, no siendo técnico en nada de eso, pero la otra cosa interesante que tiene, que primero lo hice como emprendedor y después como business angel, es de juntarte con la gente que está tratando de cambiar el mundo, y eso para mí es invaluable. Cuando vos me contás de lo que hacen los adaptógenos y qué efectos pueden tener, y cuando la mayoría de la gente no lo sabe, para mí es un lujo y un placer aprender de vos, y así con distintas cosas, ¿no? Juntarte con fundadores que tienen sueños profundos y húmedos con cómo cambiar el mundo es un placer enorme. Ahora, mi ego no tiene que interponerse y, bueno, yo siempre voy a saber menos que vos. Ahora, probablemente le explique a un montón de gente para qué es un hongo adaptógeno que no tiene ni idea. Pero si me junto con alguien que es un health coach o alguien, claramente voy a saber menos. Claro. Tenés que vivir con esa dualidad. Ok. Y, o sea, entonces, vos como un gran aprendiz y un innovador siempre te gustó como buscar cosas nuevas que había, como, ¿no? la innovación, pero sin embargo, como que el sistema educativo siempre nos llevó a que, bueno, estudiar, anda a trabajar, buscar un trabajo, y bueno, vos también, ¿no? Fuiste a la primaria, a la secundaria, el mismo sistema. ¿En qué momento rompiste como esa
y de decir, no, yo no voy a trabajar para alguien, yo voy a seguir mi propio sueño? Bueno, cuando sos un poco, no te digo rebelde porque nunca fue un loco, pero sí fue un tipo que seguía su instinto, sus deseos. Yo iba a un colegio exigente, doble escolaridad. Mis padres no tenían tan buena situación económica en ese momento. Y entonces en cuarto año, de primero a cuarto año, decidí, tuve una pelea muy fuerte con mi padre, me fui a un colegio de escolaridad simple, estatal, siempre fui de colegio privado, para poder trabajar. Y empecé a trabajar y mientras trabajaba, a los 17 años, creé una empresa de limpieza de alfombras y lo hacía el fin de semana y no sabía nada y me llamaba la gente porque les hablaba lindo. Entonces me dejaba entrar a su casa, no sabía limpiar las alfombras, la primera vez inundé una casa. No. Bueno, y ese fue mi primer emprendimiento y después, en la época de las AFJPs, tenía una agencia de marketing con 2 socios y nos dedicamos a ayudar a todas las AFJPs a afiliar gente, no se sabía dónde afiliar y nosotros nuestra mayor recurso era pensar a dónde había grupos de gente y cómo ir antes y llevarle a los afiliadores ahí. Entonces vengo emprendiendo desde muy chico, manejando grupos desde muy chico. Empecé a trabajar a los 17, a los 18, 19 años era selector de personal, lo cual me quedaba enorme y de noche sentía que la gente, sentía que cuando dormía estaba entrevistando gente y tenía pesadillas con eso. Y después gerencié esa compañía y después gerencié otra, o sea, desde muy chico me tocó roles de liderazgo porque tenía, no sé, mi propio drive, supongo. Okay. O sea, hay algo entonces para mí también lo que pienso es entre la ganas de ser como independiente, de crear cosas, a la vez de resolver problemas, a la vez de ver oportunidades donde otro no las ve. Y todo eso movido por el aprendizaje y la curiosidad, ¿no? Si tuviéramos que resumir un poco estas habilidades que voy viendo que vos mencionás también del emprender a etapa temprana, tienen que ver por ahí, pero sobre todo con el aprender, ¿no? El aprender vino de más grande. Okay. De más chico era hacer y tratar de sobrevivir y tener plata para desarrollarme. Después que empecé con internet, ahí empecé a juntarme ya con... Yo soy de la misma generación que Marcos Galperín, Alec Oxenford, o sea, la primera generación de las empresas que nacieron en el 99 de internet, estábamos todos juntos. Y ahí descubrí un grupo de gente talentosa que te contaban cosas y vos no podías creer la visión que tenían o de dónde venían y a dónde querían llegar. Y eso sí me abrió tuve la suerte de estar ahí y de mamar todo ese deseo y ese sinfín de posibilidades, ¿no? Somos la primera generación de multinacionales, de pymes multinacionales. Hasta nosotros, nadie podía pensar en crear una empresa multinacional empezando de cero. Para las multinacionales era, como su nombre lo dice, una empresa grande que después de años decían, bueno, tengo los recursos y puedo ir a otro país. Levantar rondas de financiamiento en América Latina no era común. Bueno, claro, viste la primera etapa de startups realmente grandes de Argentina, ¿no? Exacto, y de América Latina. Y en esa primera etapa Argentina era líder por escándalo. ¿Y por qué? Porque eso es el 99. Venís de toda la época del 1 a 1, a donde era barato, como ahora, poder ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces hubo mucha gente que fue a estudiar a Estados Unidos y cuando nació Internet estaban ahí. Claro. Entonces muchos de los que estaban estudiando ahí lo vieron nacer, vieron cómo empezaba el boom en Estados Unidos y vinieron antes que el resto de América Latina y empezamos antes acá. Una combinación de suerte, habilidades, estar en la etapa... Estar en el momento justo, exactamente. Espectacular. Bueno, y ahí fundaste Boomerang más o menos. Ahí fundamos Boomerang, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Caótica, divertida, agotadora. Trabajábamos 7 días a la semana
15 horas por día, sin saber a veces, muchas veces sin saber lo que estábamos haciendo, tratando de aprender rápido, un grupo de gente talentosa, pero bueno, tenías que crecer, los fondos te decían, te pongo plata si tenés países. Entonces en 5 meses abrimos 5 países sin facturar, sin nada. Claro. Y buena parte de eso me encargué yo, así que me despertaba de noche y no sabía en qué país estaba. Abrí 5 países en 4 meses y me despertaba hablando en chileno, al otro día hablando en venezolano, en portugués, Había que ir, sí o sí. mexicano. Había que ir y tenías que vencer el prejuicio de ser argentino. Que todavía lo tenés, pero en esa época había menos, no existía el emprendedor argentino que tenía alguna chance. Lo que tenían ellos era el argentino de vacaciones que iba quizás un poco maleducado y prepotente, y entonces vos tenías que vencer eso. Claro. Imagínate ir y tratar de alquilar una oficina o algún lugar siendo argentino y no teniendo demasiada plata, porque no teníamos demasiada plata, no teníamos casi nada. Era garra, huevo y corazón. Claro. Y lo pudimos hacer, y como teníamos las banderitas conseguimos la plata, después explotó la burbuja, no la habíamos conseguido antes y la bancamos, teníamos en su momento 45 empleados en 5 países y nos quedamos sin plata. Sin plata es sin plata. Y viajar a esos países y mirar los ojos y decirle a Andrés, si vos te vas, yo no consigo la ronda que la estoy a punto de cerrar y no te puedo pagar indemnización. Si te quedás tengo la chance. Bueno, se fue una sola persona, cerramos una ronda grande con Terra y bueno, después... Terra.com. Terra.com. Después le recompramos las acciones a Terra y bueno, Boomerang sigue viva, y está en más países y es la líder en reclutamiento online. Y cuando lanzamos nosotros habían 30 y había una en especial chilena, la Borum, que era enorme y la terminamos comprando. Una linda aventura. Y si tuvieras que tener como 3, 4 aprendizajes de toda esa etapa de Boomerang que te hayan marcado, ¿cuáles serían? Trabajar mucho, tener un buen equipo debajo tuyo. Supongo que ya los fundadores ya están, o sea que ya los tenés. Tratar de reclutar gente mejor que uno, que a veces es difícil. Y más de una vez, esas personas van a ganar más plata que vos, por más que vos seas el fundador, y está bien. Tu play son las acciones, no el sueldo que te pague el emprendimiento. Y después tratar de, al principio, ser muy, me sale en inglés, lean, gastar muy poco. Liviano. Muy liviano, ¿no? Hoy estoy con los nombres difíciles. Minimum Buyer MVP, mucha cabeza de MVP, de Minimum Viable Product, o sea, no estás lanzando el producto final, aprendé de los clientes, entendelos, y vas terminando el producto en la medida que los clientes te van diciendo por dónde, ¿no? Sí. No esperar a tener todo perfecto para y lanzar. yo muchas veces veo cuando hay gente que están tratando de lanzar empresas que quieren tener todo listo y lanzar, y la mayoría de las veces toda esa plata la terminaste perdiendo porque después la gente quería otra cosa. Sí. No, y además hay algo que creo que ya lo dijiste otra vez, es que rodearse de las personas adecuadas, ¿no? Dijiste al principio, yo muchas veces no soy el que más sé en una habitación, o sea, me gusta estar como expuesto a esto, y al contratar gente también, ¿no? Como correrse del ego un poco y buscar personas que nos sumen y nos complementen más allá de nuestras propias capacidades. Bueno, pero ¿no? Como fundador es distinto, ¿no? Ahí te lo mencionaba más como business angel. Como fundador tenés que tratar de aprender todo lo que puedas, y en todo caso te vas a ser especialista de el mejor tipo de growth que pueda tener para marketing, el mejor CRO de ingresos que genere plata de lo que sea, el mejor ingeniero
y yo soy el generalista o el director de la orquesta que hago que todos toquen su instrumento de la mejor manera, en el compás que nosotros queremos. Pero digo, voy a tener al mejor violinista, el mejor esto, el mejor otro, yo no voy a saber tocar el violín como ellos, pero sí voy a tener la partitura en la cabeza para tratar de hacer esa obra. La capacidad de inspirarlo con tu visión. Además, además tenés que convertirte en líder, ¿no? Y el liderazgo, yo creo que hay tal siempre la pregunta, ¿se nace o se hace? Yo creo que se hace. Hay gente que es naturalmente líder, pero yo creo que hay otra gente que no nace líder y se puede convertir perfectamente en líder. Es un trabajo, requiere mucha cantidad de emoción, además de inteligencia, pero bueno. Trabajo personal, ¿no? Mucho trabajo personal. Muchísimo. Tal cual. O sea, probablemente si quieres ser un líder de alta performance, necesites un coach, necesites un psicólogo, necesites gente que te apoyen a construir la mejor versión de vos mismo para poder soportar las partes difíciles, inspirar a la gente, transmitir optimismo, convencer inversores, convencer clientes, convencer proveedores. Y bueno, cuando uno tiene tanta exigencia, necesitas apoyo para poder performar y además tener una vida propia, ¿no? Porque todo esto, si no tenés una vida propia, es lo que le pasó a muchos de mi generación. La mayoría de mi generación se terminaron separando por todo lo que te lleva a emprender. Cuando te digo que la mayoría es la mayoría. Esto me contaste una vez de las 4 hornallas, ¿no? Que uno tiene 4 hornallas, una analogía, y va, una es el trabajo, una es la salud, una es la familia y otra son los amigos. Exactamente. Y cuando va aprendiendo una más, se va apagando otra. Entonces, la habilidad de tener como, no sé, las 4 más o menos parejas, ¿no? Sería. No. ¿O no? O una en cada momento de la vida. En cada momento. Y tenés que saber cuál estás priorizando. Claro. Lo que digo es, quizás en algún momento del emprendimiento apagues un poco la de tu familia porque estás 24/7 para el emprendimiento, tenés que saber que eso no lo puedes mantener todo el tiempo y tiene un costo. Y lo mismo pasa con los amigos o con la familia, estás tan metido en el día a día, en crecer. Lo que digo es, si lo mantenés todo el tiempo, bueno, rompes la familia, rompes los amigos y son casos que pasan, ¿no? Sí. Solo uno tiene que ser consciente que eso sucede y que tiene un costo. Claro. Y uno tiene que saber cuánto tiempo está dispuesto a pagar ese costo. Total, sí. Bueno, esto que decías recién del liderazgo, ¿vos crees que lo aprendiste ya de más avanzado o fuiste consciente de esto y tuviste a alguien que te apoye y un grupo de contención cuando iniciaste, por ejemplo, para convertirte en un líder cada vez más empático, más consciente o más líder? Yo hice deportes de equipo toda mi vida. Me tocó ser capitán alguna que otra vez, fui entrenador de chicos desde muy chico y eso me fue creando un poco el liderazgo, porque me acostumbré a hablar en público, porque me acostumbré a escuchar, porque me acostumbré a hacerme cargo de los problemas. Venías con el mindset de trabajo en equipo, en otro contexto, pero trabajo en equipo. Sí, pero digo, te vas acostumbrando. Claro. Si vos nunca hablaste delante de un grupo, nunca lo tuviste que liderar, nunca te tuviste que comer las puteadas, porque el liderazgo te van a putear. Sí. No puedes agradar a todo el mundo, y si agradás a todo el mundo, perdés el objetivo, perdés... muchas veces además tenés que empujar a que la gente rinda por encima de sus posibilidades, de las que ellos creen, ¿no? Por ahí creen que yo estoy hasta esto y vos lo ves y decís, vos estás para mucho más. Claro. Tengo que sacarte ese freno que te estás vos poniendo a vos mismo y tratar de dar rienda suelta. Entonces todo eso es una práctica. Lo podés aprender también, podés ir con algún coach o alguien que te ayude a encontrar herramientas, pero es una práctica. Hay tipos que sí, que son líderes de chicos, que lo ves y de chicos son el que lidera la clase, para bien o para mal, pero tienen un magnetismo, pero con el magnetismo no alcanza para hacer una empresa y un emprendimiento. O sea, el liderazgo carismático. Claro. El liderazgo carismático, yo puedo ser un tipo que hable lindo, que pueda generar empatía, pero no necesariamente tengo la capacidad de
coordinar a todos para un objetivo desafiante y para bancar las partes difíciles, ¿no? Cuando las cosas van mal, ahí los líderes buenos son los que aparecen. Y después la capacidad de entender que ser líder no implica que vos seas líder en todos los momentos y en todos los ámbitos. Okay. Podés ser líder de tu compañía y que en la parte de ventas lidere otra persona y que en la parte de esto, y está fenómeno. Tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, es como la misma humildad del líder de dejarse sostener por otro líder del equipo, ¿no? ¿Sería? Totalmente. O permitir que alguien más sostenga otra parte. Mira, ¿Messi es líder o no es líder? Bueno, si él logra que los demás confíen en él y que le pasen a todos la pelota, y él cuando tiene que ceder un penal lo cede, ¿no? La diferencia con Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, cada penal, cada tiro libre lo quiere patear él. El liderazgo de él está más centrado en su persona y en gozo. Messi quiere, y todos le quieren pasar la pelota, pero por ahí va y te dejan un penal que patea otro tipo. Yo creo que ese liderazgo, y él lo puede patear perfectamente, y su estadística mejoraría drásticamente. Pero yo creo que el grupo valora eso mucho más, que dice, che, Andrés necesitaba esto y el pibe estuvo y me lo dio. Claro. Y nadie se lo va a discutir. O sea, si Messi va a patear un penal, ¿quién va a decir, che, este pibe no, que... es como pensar más en el sistema, ¿no? Como en el exactamente, sistema digo, y entonces, ¿qué pasa el día que se manca Messi? Bueno, como vos le estuviste cediendo liderazgo a otros, vas a tener a alguien que lo pueda reemplazar. Ahora, total, si vos fuiste el que tuviste a todos por debajo tuyo, cuando vos te mancás, porque todo nos puede pasar, bueno, estuviste, no dejaste a nadie que ejerza el liderazgo y demás. Sí, total, súper importante eso. Y bueno, nada, toda esta carrera de Boomerang y de las otras empresas después en las que invertiste, llegó un momento que algo cambió en vos, puede ser, que te decidiste a ir por otro camino más enfocado en esto que hablamos al principio de la longevidad, el bienestar. ¿Qué te hizo como cambiar de enfoque? Siempre me gustó estar bien, siempre hice deporte, nunca dejé de hacer deporte. Yo cumplo 60 este año y mi aspiración es seguir haciendo la cantidad de deportes que hago ahora, que son muchos. Okay. Y entonces cuando empecé a pensar, ¿no? Cuando fui llegando a ciertas edades, digo, ¿se puede mantener, no? ¿Qué tengo que hacer? Y de a poco me fui metiendo en distintas pequeñas prácticas. No había tampoco tanto, no se hablaba tanto de longevidad. Entonces fui incorporando de a pequeña cada cosa y después en algún momento se llamó longevidad, ¿no? Pero... como fue un cambio personal primero tuyo, ¿no? Sí. Como quiero estar mejor, quiero seguir bien. Exactamente. Yo me jacto que a mi edad no tomo ningún remedio, no tengo que tomar todavía ningún remedio. Corro riesgos, por ejemplo, el colesterol lo tengo más alto para lo que te dicen la media, pero no tengo placas, entonces yo asumo el riesgo de, mientras no tenga placas, si tengo colesterol puedo convivir. El colesterol me sirve para procesar el sol, para tener la testosterona alta y con eso poder hacer más fuerza. Entonces, no tengo ninguna verdad revelada, me puedo estar equivocando, pero hago un montón de cosas que compartimos con vos, meterme en agua fría, deporte, tratar de dormir bien, exponerme a la luz del sol, vivo acá en el verde y camino descalzo todo lo que puedo para bajar las tensiones. Me cuesta meditar, busco, entonces hago deportes de larga duración, que para mí es una meditación alargada, ¿no? Claro. Este domingo voy a correr una carrera que me va a dar entre 5 o 6 horas de bicicleta y durante 5 o 6 horas estoy ahí metido y estoy metido hace 2 meses pensando, entrenando, padeciendo, muchas horas entrenando, pero todo eso, en realidad, vuelvo al eje, todo esto me sirve para un concepto de longevidad que muchas veces se tergiversa. A mí no me importa qué cantidad de años voy a vivir, si voy a vivir 90, 100, 120. Quisiera llegar hasta un año antes o 2 años antes de que la biología finalmente me venza, lo más sano posible.
Okay. ¿no? Algunos dicen longevidad es morirse lo más joven posible. Y eso hasta donde llegue uno, pero llegar bien. Exactamente. Y poder estar haciendo deporte, pensando, creando cosas. Exactamente. Y no sé qué es lo que lleva a qué, pero si vos... Yo hoy a la mañana entrené, hacían 0 grados de sensación térmica, al aire libre. ¿Tenía ganas? No, la verdad. Primer día frío del año, exponerme al frío. Qué fiaca, esta semana tengo que tranquilizarme porque corro la carrera. Pero mi objetivo es la longevidad, entonces no sé si me ayudó esto para la carrera. Pero yo sé que 3 veces por semana tengo que hacer ejercicio de fuerza. Entonces fui a hacer mis ejercicios de fuerza. Quizás no era lo más correcto, pero mi objetivo es la longevidad. Entonces entiendo que cada vez que yo cedo en mi objetivo final, bueno, esta semana no hago, la otra es más fácil ir abandonando. Entonces soy medio cabeza dura. Y tu foco está en el largo plazo, digamos, en este caso. Mi foco es el largo plazo. Y todos estos son hitos intermedios. La carrera es un hito intermedio. La verdad, no le quiero ganar a nadie. Si la puedo completar en el tiempo que quiero y la disfruto, buenísimo. Viajo con 12 amigos, mucho mejor. Tengo que estar bien para llegar, mucho mejor. Todo va sumando en cositas. Podríamos decir que eso que acabas de describir recién es podemos hacer una analogía con el camino de emprender también. 100%. Pensar en el largo plazo, disfrutar el camino y tratar de llegar, pero disfrutarlo. Ir con amigos. Yo tengo con ChatGPT tengo una cantidad de agentes y con el agente de salud que conoce todo mío. Okay. Le bajo todos los estudios que tengo, todas las medidas que tengo del reloj, cómo dormí, absolutamente todo. Entonces, en base a eso tomamos decisiones. Dormí bien, no, sí. Pero además, cuando vos lo configurás, le podés configurar un carácter. Yo le digo que sea irreverente. Entonces, me jode y me dice que soy un motorcito diésel. Me dice, ¿por qué? Porque no sos un tipo explosivo que vas a ser el más rápido, pero vos soportás esfuerzos largos a intensidades altas durante mucho tiempo. Y es lo mismo que emprender, ¿no? No voy a crear una empresa de un día para el otro. Estoy en una empresa hace 20 años y quizás ahora se vende y es el emprendimiento más largo y más importante de toda mi vida. Nunca pensé que iba a llegar. Pero ¿qué es lo que me hizo resiliente para bancar eso? El deporte, no lo sé, todo termina confluyendo. Claro, pero nunca lo pensé, ¿no? Nunca lo pensé. Meterte en hielo, capaz, esto también te ayuda a forjar el carácter, esa resiliencia. Exactamente, entonces no sé qué conduce a qué, sé que la sumatoria de todo me ayude. O sea, meterse en el hielo es una excelente. La mayoría de la gente dice, estás loco. ¿No tenés frío? Sí, obvio. ¿No te duele? Sí. ¿Por qué lo haces? Bueno, porque después cuando tengo que enfrentar algo difícil me doy cuenta que hice eso y pude enfrentar lo otro. Ahora, si nunca te enfrentás a una dificultad, empezás a tener miedo de enfrentarlas. Y si es una dificultad y es algo que tenés que resolver, lo tenés que resolver. Bueno, eso vale para los emprendimientos, vale para el deporte, vale para la longevidad. Algunos decían en inglés, get the shit done. Esto es una especie de cosa, ¿no? Get the shit done es que resolvé la mierda, o resolví las cosas, o hacete cargo. Claro. Bueno. Y vos, ahora que estás con este nuevo camino, capaz más instalado en el bienestar, la longevidad, que estás queriendo ir hacia ahí con tu negocio, como emprender desde este lugar, ¿crees que lo otro no estaba dentro de tu propósito al haber hecho las otras empresas, o sí, simplemente cambió algo? ¿Sí? Viste que hay, no sé, de repente, no, yo hice esto medio en automático durante toda mi vida porque me gustaba resolver problemas, pero no era realmente lo que me movía. Ahora como que descubrí esto que sí y voy por acá. ¿Te pasó eso o simplemente fue cambiando tu propósito? Hay varias teorías. Hay una teoría común que dice, hacé lo que te guste, tu propósito. Yo no sé si es tan así o no, o cuando haces algo porque encontraste la beta y después de hacerlo mucho tiempo te gusta, no sé qué viene primero, ¿no? Okay. Me encanta jugar al fútbol y por eso me voy a convertir en jugador profesional. Bueno, tienes que tener características, te tiene que acompañar muchas cosas para que puedas ser un jugador profesional y puedas vivir de eso, ¿no?
Podés ser un jugador profesional, jugar en la D y no vivir de eso y te tengan que bancar. Entonces, para hacer, o podés ser muy bueno jugando al fútbol, podés, no sé, haber aprendido a programar, empezar a programar, que no sea lo que más te gustaba, te sigue gustando jugar al fútbol, pero te convertiste bueno programando, encontraste cómo crear una empresa, encontraste algo así, te empieza a gustar eso. Digo, quizás con lo que soñás de noche es jugar al fútbol, pero lo que empezás a hacer, porque lo haces bien, porque te interesás, y esto o lo otro, por ahí es programar. Y te termina gustando eso, y después te terminás volviendo fanático porque te dedicaste al final 8 horas por 5 días a la semana a eso. Con la longevidad pasa lo mismo. A los 20, 30 años yo quería estar bien porque soy deportista, básicamente. Pero no me preocupaba. Ahora, cuando empecé a llegar a los 50 y empiezo a ver a la mayoría de mis amigos que empiezan con limitaciones y yo veo que no, ahí empecé a tratar de entender. Y además porque me voy metiendo en mi generación y en mi edad y digo, la verdad quiero seguir haciendo todas estas cosas que hago y que me dan mucho placer durante más tiempo. Okay. Entonces, quiero seguir esquiando hasta los 80 años. ¿Qué necesito para seguir esquiando hasta los 80 años? Tener piernas fuertes, tener equilibrio, tener un sistema inmune que me permita exponerme al frío y que no la pase mal y que no vaya a terminar internado con neumonía. Una cosa me fue llevando a la otra. La longevidad llegué por observar las conductas de la gente de mi generación y ver qué cosas a mí me hacían bien y cómo las puedo tratar de transmitir a otra gente para decir, che, no estás predestinado a pasarla mal, no estás predestinado a cada día moverte menos. Si te moves menos, te vas a mover menos, vas a seguir moviéndote cada día ves menos. Entonces, ¿sabes qué? Tenés que moverte, tenés que hacer ejercicio, quieras o no. Yo hago ahora ejercicio 6 días por semana y antes, a los 40, con 3 veces me alcanzaba 4 veces. Okay. Ahora necesito 6 veces por semana hacer ejercicio, pero sigo haciendo todos los deportes que hacía haciendo antes, excepto lo que mis rodillas, por desgaste, no me dejen. Okay. O sea que ya como vos tenías esta ya de base deportista y entrenar, simplemente se fue transformando en algo más habitual para vos, y dijiste, che, me gusta esto, es por acá y quiero hacer algo acá. Y aprendí un montón de cosas, o sea, hoy mi profesora me preguntaba a mí de 2 o 3 ejercicios para explicar a los demás, porque yo los hacía mejor, no sé, el de ruedita para abdominales, okay. Bueno, porque yo hago en mi casa, no solo en la clase, y entonces algún tip yo tenía de cómo no encorvar la espalda o demás. Okay. O sea, además la cantidad de horas, ¿no? Como decía Malcolm Gladwell en Outliers, para dominar una disciplina y ser un capo necesitas 10.000 horas más o menos. Bueno, yo debo tener mis 10.000 horas de deporte y cosas de salud, entonces aprendí un montón. Yeah. ¿Y qué estás viendo en este campo que decís, quiero, o sea, hay una oportunidad acá, hay algo interesante acá? ¿En cuál de todos? En longevidad y bienestar. Longevidad es inabarcable lo que hay. Pero tu interés, digo, mañana quiero fundar una startup o meterme en algo en este... Todavía no lo sé porque dependo de con quién lo haga, y yo no consigo emprender solo. Okay. Para mí emprender siempre es con alguien. Muchas veces sale mal, pero es lo mismo que estar casado. Cuando estás casado querés estar solo, y entiendo que yo hace 25 años estoy casado, con sus mejores cosas, sus peores cosas, es lo que me llevó a hacer la mejor versión mía. Okay. Entonces, dependo de con quién lo haga, pero hay que redefinir todo. Hay que inventar un mundo nuevo. Hay que cambiar el mindset de mucha gente. Esto que te digo, no hagas ejercicio porque estás grande. Es al revés. Tenés que hacer mucho más ejercicio porque estás grande. Tenés que no comas. No, podés comer, pero empezar a entender qué es lo que estás comiendo, entender qué es lo que tenés, hacerte análisis de sangre y entender qué te beneficia, ¿no? Cómo vas a planificar tu futuro, cómo hacer para seguir aprendiendo. Antes, hasta hace un tiempo, tenés menos neuronas y puedes aprender menos. Venga, puedes seguir aprendiendo lo mismo. Quizás tendrás un poquito menos de flexibilidad, pero ahí hay alguien que dijo que es
el conocimiento cristalizado. Cuando vos tenés una cantidad de conocimiento ya de un montón de áreas, bueno, quizás no tenga la capacidad de escuchar a alguien y retener el 100% como un chico de 5 años que es una esponja. Pero sí lo puedo conectar con todos los saberes que yo tengo, claro. Y entonces capté la mitad, pero la mitad ya sé para qué usarlo, o para qué aplicarlo, o con qué relacionarlo, o a quién preguntarle. Entonces puedes seguir aprendiendo. No tenés que ser el más rápido de la clase, pero puedes ser el más sabio. Entonces, todo lo que hay para aprender, todo lo que va a pasar con, ¿no? la pirámide poblacional supuestamente sana es así, y ahora esto es un rombo, pero la parte de arriba cada vez va siendo más grande y más cuadrada. La gente no se va tanto. Bueno, toda esa gente, el sistema previsional del mundo está preparada para una estructura así, claro. En el mundo perfecto, ideal, hasta los 18 años eras pasivo, de los 18 o hasta los 20, 20 y pico, de los 20 a los 65 trabajabas y aportabas, y los 65 hasta los 75 te bancaba la jubilación. Cambió todo eso. Total. Porque vas a vivir probablemente hasta los 90 años, y entonces la jubilación debiera cambiar, y vos además tenés capacidades para seguir trabajando. Entonces, ¿cómo cambiar todo eso? ¿Cómo hacer para seguir trabajando? Bueno, ahora podés no trabajar físicamente. Es fascinante todo lo que está cambiando y lo que va a cambiar. Sí. Estamos ante un cambio estructural del mundo, básicamente, de paradigma. De mundo, pero como nunca en la historia. O sea, sí. Cuando vos mirás la historia de las innovaciones en el mundo y de los cambios, si lo miramos en dos ejes, durante miles de años venía así, levantándose un poquitito, y los últimos 10, 20 años se exponenció y ahora es casi derecho. O sea, nosotros nos damos cuenta... Sí, exponencial, pero a la N. Entonces, bueno, para todo eso necesitas aprender un montón de cosas. Te sirven mucho las que aprendiste antes, pero vas a tener que repensar todo. O sea que para un emprendedor, yo creo que por lo que estás diciendo, que la habilidad número uno a tener en cuenta es esto, la capacidad de aprender constantemente y de adaptarse. Desaprender y aprender. Y desaprender y aprender. Porque si vos te atás mucho también a tus principios y cambiaron los principios, tenés un roce y un conflicto enorme. Cuando aprendés a entender de, bueno, la verdad que antes se hacía así y ahora es diferente. Mira, yo eso lo viví cuando creé Boomerang. El método para buscar trabajo era, la empresa tenía una necesidad, publicaba en el Clarín el domingo la gente mandaba currículums y vos durante esa semana ibas por la calle y veías colas con gente con el diario y con un currículum en la mano que iba a dejarlo. Y eso era un intercambio de información que era tus datos, los necesito yo para poder leerlos y macharlos contra la búsqueda y ver si funcionaba bien. Un intercambio de información lento y totalmente ineficiente. Entonces, por eso creamos Boomerang, porque aparte lo tenían todas las empresas, en todos los lados, no había un líder en la región. O sea, había muchas razones para crear Boomerang, porque había una oportunidad. Cuando vos hablabas con Clarín o Nación y le decías esto, decían, no, la gente, el diario lo va a seguir comprando porque es importante y va a seguir buscando. Claro, ellos tenían un problema que era, tenían las receptorías en todo el país, tenían un montón de gente que trabajaban para ellos y que necesitaban que sigan sobreviviendo con eso. Entonces, esta disrupción, a donde todo pasaba a ser digital, vos entrabas ponías tus datos en una base de datos, eso los agarraba la compañía en el instante, los filtraba, les afectaba el modelo de negocio. No lo quisieron ver, y bueno. Rompía todo el sistema que tenían en la mano, básicamente. Nosotros terminamos comprando Zona Jobs de la Nación. Cuando Zona Jobs un par de veces nos trató de comprar a nosotros. Lo mismo que Laborum y demás. Entonces, tuviste que desaprender, claro, de que eso no servía y aprender otra manera. El que lo hace más rápido y lo implementa mejor es el que se lleva al mercado. Lo mismo va a pasar, lo que sé. Y hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Con la inteligencia artificial, con los robots, con todo. Digo, para ponerte una perspectiva de un futuro distópico que podría pasar. El mundo, como sigue consumiendo,
está complicado. Excepto que venga un loco como Elon Musk y te diga, bueno, vamos a hacer minería espacial. Vamos a agarrar asteroides que están llenos de minerales, los vamos a ir a buscar con un cohete y los vamos a traer a la Tierra. Bueno, y eso te crea un lugar de abundancia increíble, pero para eso había que hacer cohetes más baratos. Pero los cohetes los diseñaba la NASA y los hacía redundantes y le ponía cosas de seguridad y los utilizaba una vez. Bueno, este tipo dijo, ¿por qué vamos a hacerlos con tanta redundancia, con fines que parecían más militares que otra cosa? Vamos a repensarlos de vuelta, vamos a reutilizarlos, no se pueden reutilizar. Y así el tipo va cambiando. Bueno, pero la gente no dura tanto el espacio. Bueno, te voy a crear robots. Digo, va cambiando un montón de cositas que se pensaban de una manera, y eso te permite pensar que va a ir con un cohete, va a ser minería espacial y vas a tener todos los minerales que necesites casi gratis. Y eso te baja el costo de la vida en la Tierra. Estoy haciendo como si fuera Orson Welles, pero es lo que está pensando el tipo. Bueno, y lo que está pasando es como, ¿qué obstáculos nos impiden llegar a donde queremos llegar? Bueno, veamos cómo lo resolvemos. ¿Sí? Robots, cohetes reutilizables. Por eso digo, lo que viene es increíble. Si vos no querés trabajar o no querés aprender o no querés, también supuestamente vas a tener un ingreso básico universal y vas a poder vivir sin preocuparte. Pero el que quiera emprender y quiera buscar cosas interesantes y quiera vivir más, bueno, si se ocupa, tiene para divertirse enormemente. Ahí nos metemos un poco en la conspiración, ¿no? Como en esta idea de que va a haber una clase elite de gente que domina la tecnología y la inteligencia artificial, y el 90% de la gente con este ingreso básico universal que no quiere trabajar, porque no necesita trabajar, ¿no? Bueno, pero vas a tener, de cualquier manera va a vivir muchísimo más. Es la estructura que pasó toda la vida. Lo tuviste desde, antes eran los guerreros, después los reyes, si querés ahora los políticos, siempre vas a tener una clase dominante. Lo bueno es que acá es de acuerdo a los sueños, no de dónde naciste. Bueno, está bueno también capaz, ¿no? Que hoy la tecnología horizontalizó mucho más las oportunidades. Hoy alguien puede crear una idea y volverse millonaria viniendo de Y abajo. antes no, antes vos no te llamabas Windsor claro. en Inglaterra, y bueno, Total. a labrar el coso, el campo. Mucha gente dice, no, bueno, las cosas que suceden ahora son terribles. La historia de la humanidad fue mucho más terrible, solo que no te enterabas. Ahora atropellan a un chico en Guernica, yo no sé dónde queda Guernica, y digo, es terrible, atropellan gente todo el tiempo. Todo el tiempo atropellan gente en todo el mundo. Sí. En Twitter ahora no sé por qué me traen cosas de la India. La India es tragedia tras tragedia, pero viven mucho mejor que antes, que había una parte de la India llamada los desplazados. O sea, ni siquiera tenían clase, desclasados, viven en la calle, nacen para vivir en la calle toda su vida. Esos tipos tienen una oportunidad ahora, antes no la tenían. Total. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a emprender, a alguien de 20, 25 años que dice, bueno, yo no quiero trabajar para nadie, quiero ir a hacer la mía, pero no sé muy bien por dónde empezar. ¿Qué es lo primero que le aconsejarías? Bueno, primero que estudie. Nadie puede alegar ahora que no puede estudiar, está todo metido en cualquier lado gratis. Eso, para empezar, que estudie y después que trate de buscar gente interesante y que se nutra y que trabaje con ellos, para poder ir creciendo su capacidad, ¿no? Con gente que admire. ¿Cómo llegás a ellos? Bueno, trata de ser diferente, hacer algo extraordinario para que se fijen en vos. Voy a contar un ejemplo estúpido de hace 40 años, cuando el mundo era diferente. Había un creativo argentino, no me acuerdo ahora si era David Rato, que al tipo le encantaban los habanos y había un creativo joven que quería conseguir laburo con él, y fue él, le llevó unos habanos de los que a él le gustaba, y ahí le puso una pieza, le metió su book de creatividad, y bueno, uno de esos, no me acuerdo quién fue después, si fue Agulla o alguno de los creativos grandes, que llegó al tipo ese, no por contacto, sino porque entendió a ese tipo que le gustaba y se acercó. Digo, ese es para bajarlo en algo terrenal.
mostrate interesante para alguien que te parezca interesante, que te pueda ayudar a crecer. Y hacer algo distinto capaz también, ¿no? No ir a lo que todo Sí. el mundo hace, buscar como que se Si haces lo que todo el mundo hace, vas a llegar a un lugar donde todo el mundo llega. a donde todo el mundo llegue, exactamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Santi. No. Muy interesante la charla. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a Y vos. seguro vamos a volver a encontrarnos en un nuevo capítulo. Cuando quieras. Gracias.